La Biblia es la palabra de Dios. Este maravilloso regalo tiene el poder de impartir, dar reflexión y llevar tranquilidad a tu vida. Este es un Tiempo con Dios, con el pastor Eliderio Angulo Guerra. Primer libro de Timoteo, capítulo 5, del verso 1 hasta el verso 3. Este es lo primero que le dice Pablo a Timoteo. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Nuestra reflexión esta mañana lleva como título El pastor y su trato. Su trato con los hermanos de mayor edad, su trato con los hermanos más jóvenes, su trato con las hermanas de mayor edad, su trato con las hermanas más jóvenes, es decir, las señoritas, y su trato con las viudas. En este capítulo, el apóstol Pablo dedica de una manera particular atención para orientar a Timoteo en sus relaciones interpersonales, que debe ser con altura, con sosiego, con santidad, con respeto, ternura y amor. El primer problema que sucedió en la iglesia primitiva también sucede en la actualidad. Los ancianos y pastores de la iglesia estaban descuidando a un grupo de miembros de la misma, o atendiéndolo, pero no de una manera digna. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo que no pase por alto, por favor, el atender a estos sectores o grupos de personas que forman parte de la congregación en Éfeso, que haga un trabajo con ellos de una manera sabia y prudente, de una manera cuerda y de una manera sensata, para que en todo nuestro Dios sea glorificado. Vamos a ver entonces 5 cosas respecto a esta porción de la palabra de Dios. El pastor y su trato con los hermanos de mayor edad. En el capítulo 5, verso 1, la Biblia dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Hay en este pasaje, en estas palabras, lo siguiente. Quiero resaltar 3 cosas al respecto. No reprendas, segundo, al anciano, y finalmente, sino exhórtale como a padre. Bueno, Timoteo como joven tenía que tratar con respeto a los hermanos de mayor edad en la iglesia. Aquí la Biblia no nos está hablando de ancianos líderes de la iglesia, sino de ancianos en edad. Su autoridad espiritual que recaía sobre el siervo de Dios llamado Timoteo no le facultaba a Timoteo para que tratara a los miembros de la iglesia como él quisiera, para que tratara a los hermanos de una manera drástica e intransigente, cruel o dura, o maltratarlos verbal o quién sabe físicamente, porque hasta ese extremo llegan algunos líderes de la iglesia. Hago un paréntesis. En la sierra había cierto líder de la iglesia que él corregía a los miembros de la iglesia literalmente con una correa. Las hermanas que eran maltratadas por sus maridos, por sus esposos, venían donde el pastor a presentar su denuncia, y el pastor les ponía derechito a estos hermanos. Pero les daba 3, uno en el Padre, otro en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, 3 correazos para que se corrijan. De repente muchas hermanas quisieran ese trato del pastor con la iglesia, pero el pastor tiene sus límites. Y aquí el apóstol Pablo a Timoteo le dice cómo debe tratar a los hermanos. Las palabras que Pablo aquí usa podrían ser traducidas o parafraseadas de esta manera: no golpees con palabras duras a los ancianos, es decir, a los hermanos pasados de los 60 años para arriba, sino llámales a tu lado para animarles,
Esa sería una traducción para comprender el texto bíblico. Vamos a resaltar entonces, no reprendas. La palabra aquí, reprendas, significa golpear, significa amonestar severamente. En la palabra de Dios dice así las Escrituras, en 1 Timoteo capítulo 3, verso 3, no dado al vino, no pendenciero. Esa palabra pendenciero, que no sea un buscabulla, que no sea uno que le guste el lío, uno que dice yo no me aguanto pulgas, yo digo al pan pan y al vino vino, no tengo peros o pelos en la lengua, lo hablo, lo digo y al que le cae, le cae. Bueno, Timoteo no tenía que ser así. Timoteo tenía que tratar a las personas con respeto. Aquí hay algo interesante lo que Juan Calvino dice: la corrección es una medicina que siempre tiene alguna amargura y por lo tanto es desagradable. Además, Timoteo, siendo aún joven, su severidad hubiera sido menos tolerable al no usar de moderación. Como era joven, tenía las energías, tenía las pilas bien puestas, tenía todo el entusiasmo, la euforia, pero él tenía que ser cauto, tenía que ser prudente y tenía que apaciguar su energía haciendo lo que Dios le manda hacer. Timoteo tenía que tratar al anciano con sabiduría. Ahora la Biblia dice no reprendas. Ya hemos visto qué significa reprender. Ahora al anciano. Esta palabra anciano viene del griego presbúteros. Este término generalmente se usa para el oficio del anciano, del líder o del pastor para pastorear la iglesia. Pero en esta situación o en este contexto, la palabra presbútero no tiene nada que ver con el oficio, sino más bien con una persona que ha llegado a la edad de 60 años, 65, 70 o 80 años. Dice la palabra aquí que los ancianos forman parte aún de la iglesia. Una iglesia que no tiene personas de edad, una iglesia que no tiene personas ancianas, es una iglesia que carece de sabiduría. Hay personas que no quisieran, o pastores que no quisieran tener personas adulto mayor. No quisieran tener, bueno, hermanos pasados los 60 años, pero hay sabiduría en ellos. Hay conocimiento. Si han estudiado la Biblia por mucho tiempo, tienen mucho que enseñar, que instruir. Quizás no detrás de un púlpito, pero la instrucción de persona a persona, la instrucción en casa, la instrucción a través de su ejemplo o testimonio. Porque para que pasen todos esos años, los años no pasaron solo por pasar. Ellos tuvieron que pasar muchas veces lágrimas, otras veces vergüenza, otras veces éxitos y cuántas cosas para llegar a los 60 o 70 o 80 años. Toda una experiencia. Y quien menosprecia la sabiduría y la experiencia de los hombres de edad realmente cometerá los mismos errores que ellos cometieron cuando fueron jóvenes. Hay que acercarnos a la gente adulta, a los adultos mayores, para escucharles sus consejos, sus experiencias, sus datos históricos, su trascendencia durante su servicio en la sociedad. Será de bendición. Esto es un consejo para los jóvenes y para todo aquel que no quiere cometer los errores que ellos cometieron. Muy bien. Ahora, en los tiempos bíblicos se consideraba que el cambio de la madurez a la vejez ocurría a los 60 años. El anciano era digno de respeto. La Biblia dice en Levítico, si usted abre su Biblia, en Levítico 19:32, que vas a reverenciar el rostro del anciano. Y dice la palabra que respetarás las canas y tendrás temor de tu Dios. Hoy en día hay muchos que no quisieran peinar canas, no quisieran mostrar las canas, pero en el tiempo antiguo las canas era sinónimo de respeto. A una persona que tenía canas se le respetaba. Hoy en día hay mucha gente que no es respetado porque pasan siempre ya el pintar el cabello para que no aparezcan las canas.
Bueno, ese es otro tema, no tengo nada que ver con esto, pero hago referencia a eso, que usted no debe avergonzarse por sus canas, porque en esas canas usted está manifestando experiencia, está manifestando usted su trayectoria como persona. Aunque hoy en día hay muchachos también que ya tienen canas. Bueno, todo hay en este tiempo, en este mundo. Muchachos de 18, 20 años están con canas, pero en ese tiempo, bueno, las canas venían, ya venidos los años. Lea usted lo que dice Levítico y lea también lo que dice usted Proverbios en el capítulo 20, pero no me pierda por favor la cita que estamos estudiando, que es el libro de Timoteo. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, el capítulo 20, verso 29, dice lo siguiente, palabra del Señor. Capítulo 20, verso 29. La gloria de los jóvenes es su fortaleza, su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Hermanos amados, hay hermosura en los ancianos, hay hermosura en la gente de edad, hay hermosura en la gente de la tercera edad. ¿Y cuál es su hermosura? Según la Biblia, es su vejez. Son aquellas canas, son aquellas arrugas que ha salido a causa del sufrimiento y del pesar de la vida. Pero ese hombre, esa mujer es bella, es bello, así dice la palabra. No tenemos que menospreciar a la gente adulta. ¿Y sabe qué? Hay grupos en la iglesia que menosprecian a la gente antigua. Estos que no quieren dejar de cantar sus himnos. Siempre himnos, himnos. ¿Por qué cantan los himnos? Porque esos himnos les ministraron la vida en los momentos de sus dificultades, en los momentos de su conversión. Fueron los himnos que les impactó en el momento para que reciban a Cristo. ¿Y cómo olvidar esa experiencia del pasado cuando la Biblia también dice que hay que cantar a Dios con himnos, con salmos, con cánticos espirituales, alabando al Señor nuestro Dios? Hermanos, entonces, qué bien que en la iglesia tengamos personas de tercera edad y también los adultos mayor. Hermanos amados, las Escrituras nos enseñan cómo debe ser nuestro trato hacia ella, el trato, el pastor y su trato con los hermanos de mayor edad. Entonces, ¿qué hacer? Dice, sino exhórtales como a padres. La palabra exhórtale en el griego es parakaleo. Y literalmente esa palabra parakaleo es llamar a un lado, para consolar, para animar, para fortalecer, para exhortar. La palabra exhortar significa anímalo. La palabra toma diferentes significados de acuerdo al contexto en que se usa. Aquí claramente en el sentido exhortar con gentileza, con tacto, con humildad, amor, ternura, con una bondad que nos caracterice cuando ese hombre o esa mujer haya cometido una falta. Calvino observa y dice lo siguiente, que si en algún momento tuviésemos que reprender a nuestro padre, estando delante de él, nuestro respeto y cariño calmaría nuestra vehemencia. Si tu papá cometiera una falta, ¿cómo le exhortarías a tu papá? Le exhortarías de una manera pacífica. Esa es la clase de exhortación que el pastor debe mostrar a los hermanos de los 60 años para arriba. No dice la Biblia, pásale por alto esta falta. No dice la Biblia, sabes que hágate de la vista gorda. Pablo a Timoteo le dice, exhórtale como a padre. Llámale aparte. Ubícate a él, ubícate junto a él aparte y llámale. Hermanos, dicho esto, tenemos que entender que las mujeres, las personas y los hombres, todo ser humano tiene etapas en las que pasa en su vida. Las mujeres con esto de la menopausia. Y hay hombres que no comprenden a sus mujeres cuando pasan por esa etapa y quieren que sus esposas sean siempre como aquellas señoritas que cuando no pasaron todavía esta experiencia. Y las mujeres tienen que entender a sus maridos cuando ellos pasan por la andropausia, que es otra etapa de la vida en el hombre. Así como la mujer tiene su etapa, el hombre tiene su etapa. En esa etapa los hombres se vuelven chibolitos,
se vuelven, ya nadie como ellos, quieren vestir como jovencitos. Si antes no usaban short o de repente una bermuda, ahora sí se ponen. ¿Cuándo ha usado fulano de tal esa bermuda? Pero ahora sí quiere estar como jovencito, bien en la zapatilla y con su polo bien ceñidito. Está en esa etapa. ¿Pero qué le ha pasado a tu padre, hija? Mira, pues antes no se arreglaba, ahora está bien perfumado por aquí, por allá. Y hasta algunos se vuelven allí en esa etapa. Mire lo que pasa, se vuelven enamoradores. Enamoran por aquí, enamoran por allá. Frecuentan las casas de las viudas. Y también que lo que hacen es que se vuelven, como dice el dicho secular, se vuelven viejos verdes. Si hay en la iglesia un viejo verde, el pastor debe acercarse a ese viejo verde y tratarle como si fuera su padre. ¿Sabe qué, hermanito? Todo tiene su tiempo. Usted ya tuvo sus hijos, tuvo su mujer, tuvo sus nietos, o tiene su familia. Usted tiene que ordenarse, tiene que alinearse, tiene que caminar con decencia, tiene que ser un hombre honesto, respetable y que le respeten, que no le falten el respeto. No permitas que eso suceda, pero mucho dependerá de ti. ¿Cómo debe obrar Timoteo con esa gente? Como si fuera su padre. Hermanos, qué linda es la palabra que nos instruye. ¿Cómo trata usted a su padre? Vamos con la aplicación, no solo pastor aquí. Vamos con la aplicación. ¿Cómo trata usted a su papá? ¿Le deja que realmente mastique bien sus alimentos? O ni bien ya está, ya toma rápido pues, ya me voy. Y el pobre vejez está que se atora ahí. Hermano, ¿cómo trata usted a su padre? Cuando sale a la calle, ¿le tiene paciencia? Cuando su padre se encuentra con otros amigos contemporáneos y usted está parado ahí como si no fuera parte de ese momento, de esa reunión, y usted se siente incómodo porque no está con la edad que usted tiene. No se siente relacionado, no se relaciona porque usted está con otras personas de otra edad. Tengamos paciencia. O cuando acompañamos a nuestros padres para una consulta, o cuando tenemos que acompañar a nuestros padres para una gestión en el banco, o cuando tenemos que acompañar a nuestros padres para alguna gestión, ¿les tenemos paciencia? O le decimos, apúrate viejo. La Biblia dice que tenemos que tratar como a padres. Ese es el trato. Y en la iglesia, Timoteo no tenía ninguna autoridad para menospreciar y para maltratar y para golpear textualmente a los hermanos de mayor edad. Mal hace, hermano, el líder, el pastor que usa el púlpito para atacar a una o dos personas en la iglesia. Más fácil es paracaleo, llamarle al lado y decir, hermano, quiero conversar contigo. Hermano, hay alguna cosa que tenemos que conversar, tenemos que arreglar este asunto, tenemos que verlo, llamarlo aparte. Que Dios nos ayude. Usted es un líder en la iglesia, si es líder de alabanza, si es líder de ujier, si es líder de diáconos o anciano, o es pastor, o tiene un liderazgo en la escuela, un liderazgo en la radio, un liderazgo en el ministerio del agua, en fin, en cualquier ministerio que usted tenga, usted es un pastor ahí. Y Dios le ha puesto ahí para que pastoree, para que guíe a esas personas, pero debe guiarlos bien, tratándolos con dignidad y con respeto, porque por ese viejo Jesús también derramó su sangre preciosa. Jesús también murió por esa persona y no tienes que menospreciarlo y no tienes que darte el valiente, el fuerte, el que nunca va a decaer cuando día a día nos vamos declinando, dice la Biblia, a causa de la ira de Dios. ¿Quién no va a llegar a esa etapa? Entonces, paciencia, pero eso sí, no hay que pasar por alto los errores de las personas, sino llamarlos aparte y exhortarlos con amor. Muy bien. Número 2, el pastor y su trato con los hermanos más jóvenes. Dice en el libro de Timoteo, capítulo 5, verso 1, parte B, a los más jóvenes como a hermanos, exhórtales como a hermanos. La iglesia es una familia espiritual. Si Timoteo tiene que poner orden entre los jóvenes, debe hacerlo con ese cariño que existe entre hermanos de la misma familia, entre hermanos carnales. Dice el texto, a los más jóvenes como a hermanos. Todo el trato en la iglesia debería ser familiar, aun cuando se tenga que amonestar a un hermano en la fe.
se debe hacerlo con el mismo cariño que uno siente por los padres o por la familia natural o por el afecto natural que uno siente por su familia. De aquí que los pastores sean amonestados a que no solo tomen en cuenta su oficio, sino también que vean en particular lo que deben hacer con los individuos de acuerdo a su edad. Y Juan Calvino dice que tenemos que tratar a las personas de acuerdo a su edad, pero hay que tomar en cuenta también lo que Pablo dice en el verso 20, capítulo 5, verso 20. Dice así la palabra, porque muchos quisiéramos una iglesia así, y está bien, pero hay que equilibrar las cosas. Dice en el verso 20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. O sea, hay que hacer un equilibrio aquí. El equilibrio que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que tenga es que llame a las personas cuando cometen una falta, en este caso a una persona adulta o a un joven, que los llame aparte, que siga el modelo que Jesús ha enseñado en el libro de Mateo, el capítulo 15 del verso 18 en adelante. Pero dice la palabra de Dios, si persisten ellos en esa falta, si persisten en ese error, en no enmendarse, en no reformarse, en no cambiar de estilo de vida, que los exhorte públicamente. ¿Cuál es la intención de la exhortación públicamente o la amonestación en público? Que los demás también teman y respeten así a Dios y a su iglesia. Esa es la intención. Hay que mantener el equilibrio. Cuando vamos a un extremo y vamos al otro extremo, entonces hacemos mal las cosas. Repito las palabras de una mujer cuando le dijeron: ¿y cómo usted cría a sus hijos? Yo crío a mis hijos de esta manera: en una mano la hiel y en otra mano la miel. Creo que ese debe ser el trato en la iglesia. Las dos cosas hay que combinar, porque mucha tolerancia puede hacer que la otra persona lo entienda mal. Aquí todo me pasa por alto. No, hay que mostrar el equilibrio. Pero aquí la palabra nos dice la forma como debemos tratar a las personas jóvenes y también a los adultos. Aun cuando ese muchacho o el más joven sea un muchacho que muchas veces se mete una y otra vez en una falta y está con una chica y de pronto ha dejado esa chica y está con otra chica, está experimentando. No sé, parece que hace un trabajo de investigación, de enamoramiento, que finalmente quiere hacer un libro, cómo evitar estos errores. Joven, aquí tengo una propuesta de libro. Yo he pasado por ese proceso, así que ya hice mi investigación y aquí tienes el libro. Léalo para que no cometas los mismos errores que yo cometí. Bueno, parece que ese es el estilo de muchos jóvenes. Empiezan una relación, terminan con eso, empiezan con otro, terminan con eso, empiezan con otro. En la mentalidad bíblica, cuando uno empieza una relación, tiene que empezar pensando en el matrimonio. Tiene que empezar pensando que ello se va a consumar dentro del matrimonio. No probar, porque eso es, hermano, falta de fe. Porque eso refleja inmadurez, porque eso refleja que no tenemos la capacidad para sostener una relación de romance. Hablo entre personas solteras. Eso refleja que no tiene la capacidad ni la madurez de amarse a sí mismo, menos a otra persona del sexo opuesto. Los jóvenes de la iglesia, los jóvenes que estudian la Biblia y que dicen creer en Dios, deben andar como Dios quiere que anden. Eso lo hace el mundo. El mundo coge una joven, lo enamora, destroza su corazón, le pinta pajaritos, palomitas, le baja la estrella, le baja el cielo, le baja todo y finalmente le baja la moral, le baja el entusiasmo y esa mujer pasa los 30 años, 40 años y no se casa. Le ha hecho un grave mal, un gran problema, porque piensa esa mujer que todos los hombres son iguales. ¿Se da cuenta usted? Entonces los jóvenes tenemos que ser cautos y tenemos que tener mucho cuidado con ofrecer matrimonio así rápidamente. Te doy mi palabra, yo me caso contigo. Y llega a 15 días, 20 días, al mes, ya no. Sí, creo que eso debería ser la cultura cristiana. Que cuando empieza usted una relación
debe ser para pensar en el matrimonio, porque esa es la voluntad de Dios. Para pasar el tiempo, creo que no estamos para eso, porque todo tiene su tiempo, dice la palabra. Hago un paréntesis y hago un llamado a los jóvenes de la iglesia. Si empiezan una relación con una enamorada, con un enamorado, que sea pensando en el matrimonio, no para probar, porque eso no debe formar parte de la iglesia del Señor. Eso hace el mundo. Aquí somos la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo tiene otro estilo de vida. Y ese estilo de vida está normado por las sagradas escrituras. Amén. Mañana más tarde usted será papá. Y usted tendrá hijos y tendrá hijas. Y cuando eso hagan con sus hijas y sus hijos, no le va a gustar. Pero recuerde muy bien que lo que usted ha hecho, eso cosechará. No es una condenación. Sencillamente lo que uno hace, eso paga. Que Dios nos ayude entonces. Y hay que ser prudentes. Si usted no tiene don de continencia, mejor es que se case que estarse quemando. ¿Qué significa esto? Mejor es casarse que consumirse de pasión. Si no tiene un hombre o una mujer don de continencia, que es contenerse para servir al Señor solo o sola, mejor es que se case. No es pecado casarse, es una bendición casarse. Yo le animo que se case, le va a ir bien. Usted cumplirá su propósito, usted será más orientado, usted entonces tendrá objetivos claros, ya no andará a la deriva buscando por ahí a dónde voy. El hombre solo muchas veces no tiene estabilidad, va a donde le pican, a donde le envían, a donde va, no tiene estabilidad. Pero cuando uno se casa, piensa de otra manera. Entonces, llamado para nuestros jóvenes hermanos en el Señor. Bueno, veamos en tercer lugar el pastor y su trato con las hermanas de mayor edad. El verso 2, a las ancianas. No está hablando la Biblia de ancianas, de lideresas, sino a las mujeres ancianas como a madres. ¿Cómo debe ser el trato? ¿Cómo debe exhortarles? A las ancianas como a madres. Bueno, hermanos amados, las damas de la iglesia también necesitan un cuidado pastoral. Timoteo debía hacerlo tal como hace con los demás hermanos de mayor edad. Las mujeres no deben ser excluidas del trato pastoral. Son tan propensas a pecar como los varones. Pero tal como uno tendría mucho cuidado al amonestar a una madre, el líder de la iglesia debe tener ese mismo cuidado cuando se trata de amonestar o exhortar a una hermana anciana. ¿Cómo debería de exhortarlo? Como si fuera su propia madrecita, como si fuera su propia mamá. ¿Cómo? Con cariño, con dulzura, con amabilidad, pero no tratarla de una manera dura. Es triste, hermanos, reconozco eso, que en muchas congregaciones el pastor hace y deshace. Y el pastor trata a los hermanos como si fuera un cuartel militar. Y tristemente esos tipos de pastores tienen más aceptación que un pastor cordial, que un pastor democrático, que un pastor que se acerca y amonesta a solas. Y la iglesia dice, sí, ese es el tipo de pastor que necesitamos. Tristemente la gente en Perú está acostumbrado que los mensajes así duros y fuertes que vengan así como palo, ese es el tipo de mensaje que le gusta a mucha gente y mucha gente aplaude ese tipo de enseñanza o trato donde el pastor les trata mal y les dice así de frente y públicamente a la gente las cosas. Hermanos amados, debe ser un trato diferente. Un trato de cordialidad, un trato familiar, como el texto aquí nos enseña. Así como debes tratar, Timoteo, a tu mamá Eunice, así como debes tratar a tu abuelita Loida, así como le tratas, así trata a estas mujeres de la iglesia. Trátalos con mucho amor. Hermanos, que Dios nos guíe a todos los que estamos en liderazgo para que tratemos así a las damas, con esa cordura, con esa sabiduría y paciencia. Porque nuestras hermanas también pasan por pruebas, pasan por luchas. Lo que pasa es, hermanos, cuando nos limitamos a atender solamente a un grupo de personas dentro de la iglesia, el otro grupo de personas están siendo desatendidas. O nos concentramos tanto en un solo ministerio y abandonamos las otras necesidades de la iglesia.
Es decir, Pablo le dice a Timoteo: por favor, Timoteo, no tenga gente preferida en la iglesia que recibe tu consejo, tu amonestación, tu pastoral, tu trabajo, que esté vinculado con toda la iglesia si fuere posible. Y si por algún motivo te quieres desviar, esta es la forma como debes relacionarte con la gente. Eso le está diciendo. Amados hermanos, muchas veces el pastor que no está siendo guiado por la palabra y no conoce estos consejos, impone. ¿Saben, hermana, qué consejo me vas a dar usted? O lo que esa hermana propone no le toma importancia, no le toma su parecer, cuando todos en la iglesia somos útiles para la gloria del Señor. No somos saberlo todo, no somos omniscientes, fallamos. Uno no se da cuenta de sus errores, no se da cuenta de cómo está su espalda, no se da cuenta de cómo está atrás, pero otros sí, porque nos ven. Entonces, recibamos también el consejo de la gente adulta y tratemos con ellas y con ellos con mucha sabiduría. Muy bien. Bueno, dice el verso ahí 2, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Esta parte el apóstol Pablo conoce las estrategias de Satanás y por lo tanto ordena a Timoteo a que tenga cuidado y sabiduría con las hermanas jovencitas, las señoritas de la iglesia, y que trate con ellas con pureza, con decencia, con sabiduría, con prudencia, con sensatez. Tantos líderes han fracasado espiritualmente en esta área. Y eso lo dice la historia. La historia está llena de estas experiencias de hombres que fracasaron en esta área. Con las señoritas, las jovencitas, Timoteo tenía que tener decencia, tenía que tener cuidado. En la iglesia hay de todo, hay niños, hay preadolescentes, hay adolescentes, hay jóvenes y señoritas, hay adultos y también adulto mayor, y hay otra etapa de la vida. ¿Y cómo relacionarse con esto y con lo otro? Bueno, está aquí en la palabra del Señor. Timoteo tenía que tener mucho cuidado. Pablo conocía bien las estrategias de Satanás y también la debilidad de la carne. Y está escrito en la palabra: la carne es débil. Dada a estas dos cosas, él manda a Timoteo a tener mucho cuidado, pensando en las señoritas como si fueran sus propias hermanas, como si se tratara de una hermana de papá y mamá. La historia de la iglesia está marcada por numerosos ejemplos de caídas de ministros, quienes asumían, hermanos, que ellos están libres de estas reglas que en la palabra nos enseña. Hermanos amados, la Biblia nos habla que cuando se trata con una señorita tenemos que hacerlo con decencia. No es saludable que un pastor tenga siempre charlas y consejería con una joven por mucho tiempo. Puede que sí necesite, pero que ya se haga siempre como una y otra vez, eso puede prestarse para otra cosa. Depende también de las intenciones, la inclinación y el lugar donde el pastor o el líder aconseja. Porque muchos se vuelven consejeros de las 10 de la noche para arriba. Y eso se presta para otras cosas, se presta para comentario de la gente, se presta para que los hermanos hablen mal, se presta para que este líder pierda autoridad. Tenga usted cuidado. Si usted quiere aconsejar a una joven, mejor es que haga a otra joven de su mismo sexo. Mejor es que usted aconseje a otro joven, pero no aconseje usted a una señorita si usted tiene problemas con la carne, si usted tiene problemas de esta naturaleza sexual. La Biblia dice que debemos de tratar a las señoritas, ¿cómo? No dice con pureza, dice con toda pureza. Aún en los términos que usamos los hombres, tienen que ser términos claros, no con doble intención, doble sentido, no bromas pesadas, porque esas bromas pesadas ya se prestan para otra cosa. Hermanos amados, aun cuando saludamos a las señoritas, tiene que ser con decencia, tiene que ser con respeto, tiene que ser con pureza. Cuando le damos la mano, hay quienes dan la mano y no le sueltan la mano y lo tienen ahí, y no contentos con esto, le rascan la mano, que eso ya significa otra cosa. ¿Se da eso? ¿Esas cosas se dan? Y hermano, ¿cómo se termina muchas veces? Por eso Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado, trata a las señoritas con decencia y, como dice la palabra, con toda pureza. Aunque el líder tenga la autoridad de Dios para corregir y aplicar disciplina en la iglesia, él debe hacer uso de esa autoridad con prudencia, debe hacer uso de esa autoridad con humildad,
debe hacer uso de esa autoridad con sensibilidad. Y hermano, eso no se da solo en iglesias. También se da en los colegios, en las universidades, donde profesores se aprovechan de la pereza de la joven, se aprovechan de su falta de capacidad intelectual, que para aprobar la asignatura, el curso, yo te pongo los 15 o los 18 o los 20, pero eso sí, pasamos una noche juntos, tenemos una cena romántica de frente. Hermano amado, el profesor, como el pastor, como el líder, no tiene que hacer mal uso de su autoridad. Eso se llama abuso de autoridad. Y eso tienen que tener cuidado las hermanas y también los pastores y los profesores. ¿Cuántas cosas se da en el mundo secular? Eso se ve por los medios de comunicación, o de repente el jefe ya de la empresa, del proyecto, de esto y del otro, y de pronto vienen los cambios que se tiene que despedir a la gente, pero hay por ahí una simpática chica que está trabajando como secretaria y no lo quieren mover y le hacen una propuesta indecente. Y la chica permanece ahí y los otros han salido. Hermano, ¿pero a cambio de qué? ¿Dónde está la sensatez, la humildad, la santidad? El pueblo de Dios tiene que ser celoso en ese sentido. Hermanos, que Dios nos ayude a tener cuidado en nuestro trato. Tenemos que tratar a la iglesia como si fuera nuestra familia natural, nuestra familia de papá y mamá, con mucho amor. Muy bien, vamos a la quinta parte de esta reflexión, el quinto punto, el pastor y su trato con las viudas. Dice el verso 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Vamos a pensar en estas palabras por estos momentos. La palabra honra que Pablo aquí usa podría significar simplemente respeta. Sin embargo, a la luz del contexto del verso 4 al verso 8, sugiere la idea de que Pablo está hablando de un apoyo económico, y no simplemente del respeto que una viuda merece. Esta sección, sorprendentemente larga, sobre el cuidado de las viudas, indica el lugar importante que ellas ocupaban en la iglesia y en el corazón de nuestro Dios. La palabra honra es la palabra timao. Y esa palabra timao es honrar, mostrar respeto. La palabra básicamente significa respeto, honor, simpatía. El líder de la iglesia tiene que tener simpatía por las viudas que en verdad lo son. Digo, como dice el texto, en verdad lo son, porque hay viudas que tienen hijos, tienen parientes, tienen lo suficiente como para pasar sus días sin necesidad de ser apoyadas por la iglesia. Pero hay viudas que en verdad lo son, y esas viudas que en verdad lo son, no tienen familiares que les apoyen económicamente. El apóstol Pablo dice, las viudas que deben estar en la lista para ser atendidas o la iglesia tiene que contribuir con ellas, tienen que reunir estos requisitos: que hubieran tenido un solo marido, un solo esposo, que habrían sido hospitalarias y otras condiciones. A estas mujeres los vas a poner en la lista. Pero estas mujeres, estando en la lista, tienen que retribuir el apoyo de la iglesia sirviendo en la iglesia. ¿En qué? En oraciones, en ayunos, en evangelización, en el ornato, en el arreglo del templo. Usted, Timoteo, como pastor de esta iglesia, juntamente con los pastores, van a sostener económicamente a estas viudas que en verdad lo son, pero a cambio de eso, estas viudas tienen que servir en la iglesia. No como líderes, pero haciendo los trabajos que aquí se hacen. Si eso se haría en nuestra congregación, no necesitaríamos quizás, hermanos, de guardianes, no necesitaríamos de un personal de seguridad, no necesitaríamos de esas cosas, pero a cambio de eso tuviéramos que sostener viudas que en verdad lo son. Pero gracias a Dios que en la iglesia no tenemos viudas que en verdad lo son. O de repente sí lo tenemos y yo no lo sé. Hermanos amados, ¿qué hacer con estas personas? Deben recibir, como dice, un trato honorable. Honra a las viudas que en verdad lo son. No porque no tengan parientes, no tengan familiares, no tengan esto o lo otro, los vas a despreciar, los vas a marginar, los vas a tener a un lado o los vas a hacer a un lado. Trátalas también con dignidad, con amor, porque las viudas en el pueblo antiguo, en el Medio Oriente, no eran bien vistas. Aunque en el corazón de Dios sí. Por eso Dios estaba constantemente hablando a su pueblo para que su pueblo vele por las viudas.
Y Dios los sostenía, los alimentaba, los bendecía. Pero mucha gente judía no valoraba a las viudas, a las mujeres y a los niños. Eran marginadas, eran maltratadas, verbal o psicológicamente. Y en la iglesia de nuestro Señor no debe suceder eso, no debe pasar tales cosas. Tenemos que darles honor por su fidelidad. Pero si son viudas que no todavía llegan a la edad de 60 años, que se casen, dice la Biblia, para no dar ocasión a Satanás. Que se casen porque no tienen el don de continencia y entonces tengan su pareja. Que se casen y hagan juntos la voluntad de Dios, excepto a no ser que tome la decisión de andar rectamente conforme la palabra de Dios nos enseña. La palabra del Señor nos dice que la religión pura, sin mácula delante de Dios y los hombres es esta: visitar a las viudas en sus tribulaciones y hacer el bien y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos amados, que Dios bendiga a las viudas de nuestra iglesia, de nuestra ciudad y de nuestro país. Que Dios sostenga y fortalezca y consuele y anime. Pero aquí en la iglesia también tenemos que tratarlas bien y orar y visitarlas. A esas viudas que no tienen el sustento y que buscan a Dios y que claman a Dios por ayuda, tenemos que ayudarlas y consolarlas y animarlas. Hermanos, quiero llegar a una conclusión, decirles: Timoteo recibió las instrucciones de Dios para que se conduzca sabiamente en la casa de Dios. Pastor, los ancianos y líderes deberíamos tratar a los demás con respeto, con amor, con dignidad, para que de esa manera nuestro Dios, el Todopoderoso, se glorifique en medio de su pueblo. Que Dios nos ayude a seguir estas pautas para que nuestra amonestación, nuestra exhortación sea hecha en el vínculo de la amistad y del amor y de la gracia de Dios, y busquemos el fortalecimiento mutuamente. Tiempo con Dios. Un momento importante que necesitamos en nuestras vidas para transmitirte la paz que buscamos en nuestros corazones. Escúchanos a diario por este medio de comunicación. Dios los bendiga, hermanos.